Bienvenido a un video sobre el uso de un polinomio para aproximar una función. El objetivo del video es determinar un polinomio de Taylor o un polinomio de Maclaurin para aproximar una función. Por lo tanto, las funciones polinómicas como la que se proporciona aquí pueden evaluarse mediante la suma, resta, multiplicación y división básicas. Y esto a menudo es muy beneficioso porque muchas funciones como las que vemos aquí, no puede ser evaluado por estas operaciones básicas. Entonces, a veces es útil tener un polinomio que se pueda usar para aproximar otras funciones. Echemos un vistazo a una animación para ver cómo funcionará esto. Aquí tenemos la función f de x es igual a e para sí tenemos una línea tangente en x igual a 0. Recuerde, una línea tangente es una aproximación lineal a una función en un punto dado. Entonces, esta sería una aproximación polinómica de grado 1 a f de x igual a e para la x. Y mira lo que sucede a medida que aumentamos el grado de esta aproximación polinómica. Puede ver, a medida que aumenta el grado, se convierte en una aproximación cada vez mejor a la función real en rojo. Recuerde que un polinomio de grado n tiene n menos una vuelta, por lo que cuantas más vueltas tenga un polinomio, mejor se puede adaptar a cualquier función dada. Echemos un vistazo a f de x es igual a coseno x. Y de nuevo, observe lo que sucede a medida que aumenta el grado de aproximación polinómica. Se convierte en una aproximación cada vez mejor de la función original. Ahora echemos un vistazo a cómo vamos a llegar a una fórmula para crear la aproximación polinómica. Si tomamos la función f de x es igual a e para la x, y determinamos la ecuación de la recta tangente en el punto 0, 1, aquí está la ecuación de una línea en forma dependiente de punto, por lo que si agregamos y1 al otro lado, sería f de 0. F' de 0 representaría la pendiente, y luego x sub 1 es la coordenada x del punto de tangencia. Lo que quiero que noten es que en este punto aquí, los dos valores de función están de acuerdo, y también lo hacen las derivadas en x igual a 0. Ahora, si queremos encontrar el grado 2 de aproximación polinómica, tendríamos que tomar la aproximación lineal y agregar un término cuadrático. Para encontrar esta aproximación polinómica de grado 2, los valores de la función tendrían que estar de acuerdo. Las primeras derivadas tendrían que estar de acuerdo, y ahora también lo haría la segunda derivada en x es igual a 0. Entonces podemos resolver un sub 2 usando esta condición aquí si es necesario. Y este patrón continuará si queremos encontrar la aproximación polinomial de grado 3. Tomaríamos la aproximación polinomial de grado 2 y agregaríamos un término de grado 3, y podríamos determinar un sub 3 satisfaciendo la ecuación donde las terceras derivadas eran iguales entre sí. Si seguimos haciendo esto, se desarrolla un patrón que conduce a la fórmula de un polinomio de Taylor. Entonces esto establece aquí que si queremos el grado n de aproximación polinómica a una función dada, esta sería la fórmula dada. Lo que quiero que noten aquí es que para en el grado una parte del polinomio, necesitamos el valor de la primera derivada donde el polinomio esté centrado. Es decir, en el último ejemplo, lo teníamos centrado en x igual a 0. Pero podemos centrarlos en cualquier valor de x. Para la parte de grado 2 del polinomio, vamos a tener el valor de la segunda derivada evaluada en c dividido por 2 factoriales, y así sucesivamente, hasta el grado n parte del polinomio, donde tenemos el enésimo evaluado en c dividido por n factorial. Esto se llama el polinomio de Taylor de enésimo grado para f de x en cualquier valor dado de c, y si c es igual a 0. Podemos llamar a esto un polinomio de Maclaurin. Veamos un par de ejemplos de cómo funciona esto. Entonces para este problema queremos determinar el quinto grado. El polinomio de Taylor centrado en x es igual a 0 para la función dada. Podríamos haber llamado a esto un polinomio de Maclaurin ya que está centrado en x es igual a 0. Sigamos adelante y veamos si podemos. Escribe la fórmula para el polinomio Taylor de grado 5. Si queremos el polinomio de Taylor de grado 5, tendremos que salir a la quinta derivada de la función dada y luego tendremos que dividir por 5 factorial. Entonces vamos a tener f de 0 más f' de 0 veces x menos c, pero nuevamente c es 0, por lo que tendremos veces x más la segunda derivada, evaluado en 0 dividido por 2 factorial, veces x menos 0 al cuadrado, o simplemente x al cuadrado,
Más ahora tendremos la tercera derivada evaluada en 0 dividida por 3 factoriales veces x a la tercera más la cuarta derivada. Evaluado en 0 dividido por 4 veces factorial x al cuarto. Y luego finalmente más la quinta derivada evaluada en 0 dividido por 5 factorial veces x al quinto. Así que ahora vamos a buscar las primeras 5 derivadas, y luego evaluarlas en x es igual a 0. Entonces tengo primo de x sería igual a seno negativo x. F doble prima de x va a ser igual al coseno negativo x. Avancemos y encontremos la tercera derivada aquí. La derivada del coseno negativo x sería un seno positivo x. Y la cuarta derivada sería igual al coseno x. Y la quinta derivada sería igual al seno negativo x. Ahora, nuevamente, tenemos que evaluar todo esto en x es igual a 0. Entonces f de 0, el coseno de 0 es 1. F' de 0, bien seno de 0 sería 0, por lo que esto sería 0. F doble prima de 0, esto sería negativo. F triple prima de 0, sería 0. Would be 0. La cuarta derivada en 0 sería 1. Y la quinta derivada en 0 sería 0. Esta es toda la información que necesitamos para encontrar la aproximación polinómica de Taylor. Entonces tendremos t sub 5 de x es igual a f de 0, que es 1. Más f' de 0 por x, bueno, eso sería 0 veces x, más f doble prima de 0. Dividido por 2 factoriales, sería negativo 1 dividido por 2 veces factoriales x al cuadrado más, bueno, la tercera derivada evaluada en 0 es igual a 0, por lo que tendremos 0 veces x al cubo. Además, la cuarta derivada evaluada en x es igual a 0, por lo que tendremos una dividida por 4 veces factoriales x para la cuarta, y este último término, la quinta derivada evaluado en 0 es 0, por lo que tendremos 0 veces x hasta el quinto. Sigamos adelante y simplifiquemos esto. Grado 5 polinomio de Taylor o polinomio de Maclaurin, sería igual a 1. Reescribamos esto como menos una mitad de x al cuadrado. Esto sería 0 más, y luego 4 factoriales 24, por lo que tendríamos 1 24x al cuarto, y dado que el término de grado 5 es 0. Este es nuestro polinomio Taylor o Maclaurin. Vamos a echar un vistazo a la gráfica de lo que acabamos de encontrar. La función azul es el polinomio de Taylor, y la función roja es la función original. Observe que el polinomio es una buena aproximación siempre que estemos cerca de x es igual a 0. Sigamos adelante e intentemos uno más. Aquí queremos determinar el cuarto grado. El polinomio de Taylor centrado en x es igual a 1 para la función dada. Entonces, sigamos adelante y veamos si podemos escribir la fórmula para nuestro polinomio de Taylor de cuarto grado cuando x es igual a 1. Entonces tendremos f de 1, más f' de 1, veces x menos 1, observe ahora que el polinomio está centrado en x es igual a 1, entonces c es igual a 1. Más la segunda derivada evaluada en 1 dividido por 2 factoriales, veces x menos 1 por segundo. Más la tercera derivada evaluada en 1. Dividido por 3 veces factoriales x menos 1 al tercero, y finalmente la cuarta derivada evaluada en 1 dividido por 4 tiempos factoriales x menos 1 a la cuarta potencia. Así que sigamos adelante y determinemos las primeras 4 derivadas de la función dada. F' de x sería igual a 1 sobre x, que recuerda es igual a x a la potencia de 1 negativo. Entonces la segunda derivada sería igual a x negativo a los 2 negativos, que sería negativo 1 sobre x al segundo. La tercera derivada sería la derivada de esto, que sería positiva 2x a la negativa 3.
Y la cuarta derivada sería negativa 6x a la negativa 4, que sería negativa 6 sobre x a la cuarta. Vamos a ver si podemos encontrar nuestro polinomio Taylor. F de 1 sería el registro natural 1, eso es 0. Más f' de 1 sería 1 sobre 1, o 1. Veces x menos 1 al primero. Más la segunda derivada evaluada en una dividida por 2 factorial. Bueno, si x es 1, sería negativo 1 dividido por 2 veces factoriales x menos 1 por segundo, más f' triple de 1 dividido por 3 factoriales. Bien, f triple prima de 1 sería 2 dividido por un cubo, que sería 2 dividido por 3 veces factoriales x menos 1 al tercero. Además, la cuarta derivada evaluada en x es igual a 1, y eso sería negativo 6 dividido por 4 factorial. Veces x menos 1 el cuarto poder. Avancemos y simplifiquemos esto y luego lo comprobaremos gráficamente. Así que aquí solo tendremos x menos 1. Esto sería negativo a la mitad, así que escribiré menos la mitad, x menos 1 al segundo, más 3 factoriales 6. Entonces 2 6 sería 1 3x menos 1 al tercero más 4 factoriales 24. Entonces 6 sobre 24 sería 1 4, pero como es negativo, seguiremos adelante y cambiaremos esto a menos 1 4x menos 1 a la cuarta potencia. Entonces este sería nuestro polinomio Taylor de grado 4. Vamos a ver esto gráficamente también. Tenemos nuestra función original en rojo, y tenemos nuestro polinomio Taylor de grado 4 en azul. Observe que mientras x esté cerca de 1 positivo, el polinomio azul es una buena aproximación de la función original en rojo. Bien, espero que este video te haya resultado útil. Gracias por ver.